Y bueno, aquí la tenéis, ¿veis cómo es hiperactiva? Ella ya ha subido y todo. ¿Qué voy a hacer? ¿Esperar a que me vengan a buscar en limusina? No, realmente no te veo yo a ti en limusina para nada. Bueno, a mí me gusta presentar a Pilar. Pilar tiene un montón de currículum. Ella ha estado en la Sorbona, es licenciada en Historia del Arte y Arqueología, máster en Arte Moderno, Contemporáneo, un montón de cosas así, un pedazo de currículum, pero a mí me gusta presentarla mucho más fácilmente y yo digo que es l'enfant terrible, porque cuidadito lo que viene ahora. Hemos dicho esta mañana que Espacio Holístico propugna una educación vertebrada en 3 ejes: la educación emocional, la educación crítica y la educación espiritual laica. Entonces, Melé podría haber representado muy bien la educación espiritual, pero no solamente él, ¿no? Vamos a por la crítica, y ahora sí que, en cuanto a educación crítica, yo creo que Pilar es lo más. Ataos bien a las sillas, abrid bien los oídos, los ojos, porque estoy segura de que más de uno hará así. ¿Cómo? ¿Esto es así? Pues esto es así. Si ella os lo dice es porque lo ha comprobado, lo tiene documentado y está muy segura de lo que dice. Así que nada, muchas gracias, Pilarica. Enfant terrible. Gracias. Muy bien. Bien. No sé si puedo hablar aquí. Hola, 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 hola. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por haber venido. Yo estoy encantada de estar en este congreso. Soy una fan de Carmen y Javier, soy una fan de la excelencia por la educación. Y estoy muy honrada de estar invitada por segunda vez y espero que estar invitada muchas veces porque tengo muchas cosas que contar. Cuando me dijo que tenía 45 minutos para hablar de las mentiras del poder y del sistema educativo y cómo colabora el sistema educativo a mantener las mentiras del poder, pues la verdad que pensé que era más fácil decir lo que no era mentira, porque terminábamos antes. Claro, en serio, es decir que terminamos antes diciendo lo que es verdad. Entonces, yo lo siento mucho, supongo que pasaré los 45 minutos y todavía me quedaron montones de cosas que no he metido porque entonces estábamos aquí hasta mañana y eso no es justo para los otros ponentes. Entonces, en la ponencia anterior de Ana María Oliva, que me ha encantado, ha dicho una frase con la que voy a empezar mi charla, que dice: no puedo cambiar aquello que ni siquiera sé que existe. ¿Bien? Entonces yo no vengo aquí a traer malas noticias, sino que vengo a traer información que está secuestrada, que está oculta, que está ahí. Pero como estamos muy ocupados haciendo muchas cosas, entre otras cosas ganando dinero para pagar la hipoteca y estamos llenos en realidad de falsos problemas, no tenemos tiempo de dedicarnos a la verdadera cosa importante, ¿no? Y no crean que esto es porque lo hacemos mal, es que está organizado así. Este mundo funciona porque, como dice Edward Bernays, estamos gobernados, nuestras mentes son moldeadas, nuestro gusto formado por hombres de los que jamás hemos oído hablar. Aquellos que manipulan este oculto mecanismo de la sociedad constituyen un gobierno invisible que es el verdadero poder al mando de nuestro país. Esto se escribió en 1928, lo pueden encontrar en internet, está publicado en el libro Propaganda. Edward Bernays era el sobrino de Sigmund Freud y fue asesor del Ministerio de Defensa y de la CIA. Es decir, que este señor no es ningún conspiranoico, es un señor que está muy metido en el mundo de la realidad y que sabe perfectamente de lo que habla. Entonces, acordaros que este señor sabe de lo que habla, lo dijo en el 28 porque era muy joven, después ya se cayó y se convirtió en un asesor y colaborador muy eficaz de las grandes multinacionales y sobre todo del Ministerio de Defensa y de la CIA. Bien, entonces la primera gran mentira es la agenda oculta de la educación, de lo que hablé extensivamente en el congreso anterior, por eso os remito a que veáis la conferencia titulada La agenda oculta de la educación obligatoria en el tercer congreso de excelencia en la educación, para no volver a este tema en esta conferencia. Pero lo que sí quiero recordar es un par de citas que son muy importantes. Esta
que es el verdadero propósito de la educación, es que queremos que una clase tenga una educación liberal. Queremos otra clase, una clase necesariamente muchísimo mayor, que renuncie al privilegio de una educación liberal y se adapte para ejecutar tareas manuales específicamente difíciles. Bien, esto lo dijo el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, en 1913. Y es que para que funcione nuestro sistema económico necesitamos una gran cantidad de mano de obra que esté dispuesta a someterse a una vida terrible, como pueden ver estas distintas actividades que son altamente tóxicas, como por ejemplo estas pinturas o tratar con productos de limpieza, el asfalto. Todos, lo siento mucho, todos estos trabajadores tienen una esperanza de vida muy corta y una calidad de vida muy mala. Pero bien, esto está montado porque hacen falta carreteras y hacen falta gente que las pinte. Y si todos estamos bien educados, formados y fuertes, nadie va a querer hacer ese trabajo. O sea que esto está muy bien organizado. Un documento que yo creo, ¿alguien conoce el documento llamado Silent Weapons for Quiet Wars? Armas silenciosas para guerras tranquilas. 1, 2, 3, 4, bien. Pues esto es deberes, deberes necesarios. Esto es un texto que se publica en 1979, es un documento top secret que va a ser filtrado de una manera accidental o intencional, no lo sabemos, en una fotocopiadora del Ejército de los Estados Unidos en una subasta. Aparece un documento que va a ser distribuido, que fue distribuido en 1979 a los participantes del grupo Bilderberg. En el cual se define cuál es el proyecto cuáles son sus intenciones. Y aquí queda muy claro que una de las cosas es que se quiere controlar como pueden ver, a fin de alcanzar una economía totalmente predecible, los elementos de las clases inferiores de la sociedad deben ser llevados a un control total, es decir, ser puestos a la calle, sometidos al yugo y asignados a un deber social de largo plazo desde una edad temprana, antes de que tengan una oportunidad de hacerse preguntas o cuestionamientos sobre la propiedad de la materia. Para llegar a tal conformidad, la célula familiar de las clases inferiores debe ser desintegrada por medio de un proceso de aumento de preocupaciones por parte de los padres. Quiero decir que si ustedes se sienten así, si sienten que su unidad familiar está resquebrajada, que no hay tiempo para la familia, que no tenemos tiempo para nuestros hijos, esto forma parte de un plan. No es que lo estamos haciendo mal o que fíjate tú qué mala suerte. No, es así, porque la familia es el núcleo en el cual crece el ser humano y se conforma con una gran solidez. Y si estamos en manos de desconocidos, como pueden ser las guarderías o nosotros que nos dedicamos a la docencia, en el fondo somos desconocidos para los niños, sobre todo cuando son pequeños. Luego el niño llega a su casa y los padres encuentran que ese niño no tiene nada que ver con ellos, y eso es lo que está pasando. Esto forma parte, el movimiento de liberación de la mujer, el Women's Lib, fue promovido por estos mismos que manejan el mundo, porque se dieron cuenta de que romper la mejor manera de debilitar a la familia y de romper la familia es de sacar a la mujer de la casa y decirle, te vas a liberar, vete a trabajar. Fíjense qué liberación, ¿no? Irnos a trabajar. Entonces, hay una frase que a mí me encanta, que descubrí de Prado Esteban, escritora y amiga mía, que dice: el feminismo es feminicida. Y lo dejo ahí. A mí me impresionó mucho esta frase, y después de un primer rechazo, porque yo siempre he sido como muy luchadora de la mujer trabajadora, independiente y tal, me he dado cuenta de que hay una gran razón en esto y una gran verdad. En cuanto a la violencia de género, he buscado estos datos para esta ponencia para que nos demos un poco idea de cómo nos están manipulando con el tema de la violencia de género. En el año 2012 murieron casi 500.000 personas en España, ¿no? 122.000 por temas circulatorios, 110.000 por temas de cáncer, 47.000 por un problema respiratorio, 22.000 por el sistema neurológico, 3.530 suicidios, 1.128 muertos de accidentes de tráfico, 823 malformaciones congénitas y 692 por mala praxis médica, y finalmente 52 víctimas por violencia de género. Digo yo que si le prestamos tantísima atención a las noticias, a la violencia de género, que son solamente 52 personas, desgraciadas, pero 52 personas, en relación a 692 casos de mala praxis, es decir, gente que lo ha hecho mal, esto nunca sale en las noticias. ¿Por qué? Porque hay intereses de
encubrir estas cosas. Y todavía peor, 3.500 suicidios. Entonces ven que la focalización, el que se haya hecho un ministerio de la igualdad para hacernos creer que los hombres son los enemigos de las mujeres y las mujeres enemigos de los hombres, es todo un montaje para enfrentarnos. Los de izquierdas contra los de derecha, los de arriba contra los de abajo, los hombres contra las mujeres. Mientras divide y vencerás, este es un viejo sistema. Bien. Entonces, volvemos a la agenda esta que está programada, que está escrita negro sobre blanco y que todos podemos leer porque está en Internet este documento, 1979, y pone: la calidad de la educación dada a las clases inferiores debe ser la más pobre, de manera que la brecha de la ignorancia que aísla a las clases inferiores de las clases superiores sea y permanezca incomprensible para las clases inferiores. Con tal discapacidad, incluso los mejores elementos de las clases inferiores tienen poca esperanza de extirparse del lote que les ha sido asignado en la vida. Esta forma de esclavitud es esencial para mantener un cierto nivel de orden social y paz y tranquilidad para las clases superiores dirigentes. Bien, entonces ya lo entendemos. Si tenemos esta estructura de enseñanza con los niños metidos en aulas, encerrados en espacios estancos así, metidos durante 8 horas, es porque los están preparando para este tipo de actividad. Los meros estudiosos para trabajo industrial y los más estudiosos para trabajo frente a ordenadores. Pero realmente, como pueden ver, no hay mayor diferencia. Este sería un sistema de educación, en contacto con la naturaleza, dejando apasionarte por la vida que hay dentro de ti, practicando la meditación y las distintas generaciones unidas. Esto yo sé que hay escuelas donde se está practicando, pero digamos que son los menos. Esto debería ser la norma. Bien. Entonces, otro de los intereses de la clase dirigente es que estemos ocupados, sin tiempo para pensar, hasta volver a la granja con los demás animales. Esta frase está también en este documento para los asistentes de Bilderberg. Y escuchen esto: mantener distraída la atención del público adulto lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivándolos con temas sin importancia real, mantener el entretenimiento público por debajo del nivel de sexto de primaria. Esto es el plan, esta es la agenda. Por eso, cuando la televisión es televisión basura, esto es intencional, no es que no haya contenido, es que se quiere mantener a la gente en un nivel de menos de 12 años, para que después tengan reacciones emocionales primarias y se puedan manejar muchísimo mejor. Entonces, esta obsesión por el fútbol, hay en el medio una fotografía impresionante de una madre que le mete botox a su hija en las párpados de 8 años, esta obsesión por la delgadez, por la gordura, venga de programas de que si estamos gordos o flacos, y luego pues todo lo demás. No lo voy a comentar. Bien, y luego dentro de las estrategias de diversión para mantener al público ignorante está que hay que mantenerlo ignorante de las verdaderas matemáticas, la verdadera economía, la verdadera ley y la verdadera historia. Y yo, que soy profesora de historia, esto me ha llamado muchísimo la atención. Porque en realidad hablamos de la edad del bronce, de la edad de la piedra, de la edad del hierro, y ahora estamos en la edad de la ignorancia. Realmente estamos en la ignorancia total. Empecemos por simplemente la cronología humana. Nos dijeron que hace 25.000 años estábamos en el Paleolítico, ¿verdad? Que hace 8.000 años en el Neolítico. Y nada, de repente, así, lógicamente, pasamos de estar picando piedras a Mesopotamia, con un sistema jerárquico, código jurídico, sistemas de irrigación, por supuesto sistemas de esclavitud, porque para construir esto, que ha llegado hasta nosotros en 6.000 años, porque esto es una fotografía, o esto es un dibujo, ¿no? Pero esto es real. Para construir eso hace falta un sistema esclavista. Bien, pues ningún profesor se le mueve una pestaña diciendo esto a los niños, y los niños tienen que asumir que pasamos de picar piedras a construir Mesopotamia, así, de la nada. Eso no lo ha explicado nadie. Tampoco nadie nos explica esto. ¿Cómo puede ser? Si hay una evolución, ¿cómo puede ser que en el siglo XX tenemos gente que vive en el Paleolítico, que no tiene escritura, que no tiene arquitectura? Esto pues sigue existiendo, aunque cada vez menos, porque ya se encargan de destruirlos. Y nos quieren hacer creer que entre la fotografía de la izquierda y la de la derecha solo hay una cuestión de tiempo. ¿Ustedes creen que solo hay una cuestión de tiempo? ¿Ustedes creen que el señor aborigen australiano de la izquierda, si esperamos, acabará inventando un móvil
y montándose en un coche que quiere ir a 300 kilómetros por hora, yo creo que el señor de la izquierda no tiene el más mínimo interés porque utiliza la telepatía, entonces el móvil no le sirve. Y a lo mejor sabe ya que el dinero es una esclavitud y no una liberación. De hecho, ¿cómo se dice gratis en inglés? Free. Bien, pues ya lo saben. Es decir, cuando estamos liberados del dinero, somos libres. El dinero es una esclavitud. Entonces, el darwinismo, quiero recordarlo porque está dentro de nuestros libros de educación, en los libros de texto, se habla del darwinismo como una certeza, como una verdad. Y aquí, pues si hubiera estado Máximo Sandín con nosotros, nos lo hubiera explicado muchísimo mejor que yo no soy antropóloga, ni paleontóloga, ni bióloga. Como lo es él, que es un antropobiólogo fantástico. Y él lo explica muy bien, remito a sus estudios, porque otra cosa que os quería comentar, esta charla, cada una de estas diapositivas sería una charla de 1h30 como mínimo. Entonces, claro, tengo que ir pasando porque si no, no voy a llegar a explicar todas las mentiras en las que estamos viviendo. Bien, entonces hay un salto, como todos sabemos, entre los homínidos y el Homo sapiens. Y ese eslabón que falta, Darwin no lo resolvió, ni lo ha resuelto absolutamente nadie. Ni siquiera los antropobiólogos actuales, con todo el conocimiento que tienen, saben que ahí hay un gran misterio. Remito a los estudiosos, esto es muy interesante, de las tablillas sumerias y toda esta información que está ahí guardada. Hay que recordar que Darwin no era ningún científico, estudió teología. Darwin era teólogo, era inglés y era un hombre muy limitado en su conocimiento. Y era muy amigo íntimo de Francis Galton. Galton estaba obsesionado, eran primos y muy amigos. Galton es el creador de la eugenesia. Y es el que en cierto modo, sobre el cual Darwin construye su teoría de la evolución. Galton lo que dice, como pueden ver aquí abajo en inglés, la definición de eugenesia, dice que la eugenesia es el estudio controlado por agentes sociales que busca mejorar o menoscabar las cualidades raciales para futuras generaciones, tanto físicas como mentalmente. Daros cuenta del menoscabar, eso es muy interesante. Bien, entonces Galton estaba muy molesto porque encontraba que los pobres tenían muchos hijos. Y claro, que eso es insoportable. ¿Por qué? Él era estéril. Muy interesante este dato, ¿no? Esa proyección, ¿no?, de su esterilidad, y le molestaba mucho que los pobres tuvieran tantos hijos cuando él formaba parte de la élite británica, pues él no podía reproducirse. Y entonces empezó a medir el cuerpo humano para establecer una serie de normas. Y una de las cosas que inventó es el antropometrismo y la huella dactilar, que está siendo utilizada. Otra cosa que tampoco se suele estudiar en los libros de texto es la gran conexión que hay entre el darwinismo y la eugenesia, como acabamos de ver, y también el darwinismo y la eugenesia y cómo se materializa en el nazismo. En realidad, los nazis no aplicaron nada que no se hubiera aplicado antes. Las teorías eugenistas nazis del Tercer Reich habían sido ya implementadas por los americanos, los ingleses, también en algunos países de Escandinavia. Teorías por las cuales hay gente que es mejor o gente que es peor. Entonces podemos pensar, Galton y Francis Galton y todos estos es el siglo XIX, no tiene nada que ver con nosotros. Pues fíjense que nosotros seguimos utilizando la huella dactilar y seguimos, yo no sé, ¿se siguen midiendo las cabezas y la altura en los niños en los colegios? Bueno, esos datos, sería interesante saber para quién son esos datos, porque yo no creo que el director de un colegio esté tan interesado en acumular todas estas cifras de cuánto mide la cabeza del niño y el fémur. Eso es típico de Francis Galton, que quería establecer una relación entre la dimensión del fémur con el comportamiento social. Y llegaba a la conclusión de que si tenías el radio de tal dimensión, entonces eras un posible asesino. Es una estupidez como una catedral, pero bueno, él estaba convencido de que tenía razón. Otra de las cosas que no se suele decir es que el código de barras que está en todos los productos que compramos en realidad viene de los números que tatuaban en los brazos de los prisioneros de los campos de concentración. ¿Y esto por qué? Pues porque en realidad la IBM se desarrolló no para facilitar la vida y el trabajo de una oficina, ¿no?, sino para la gestión de este capital humano, de esta granja humana que trabajaba en los campos de concentración. Y IBM, Thomas Watson, creó una serie de programas para gestionar toda esa masa humana de mano de obra esclava.
Otra gran mentira, que está también en todos los libros, la pirámide de Maslow. Maslow estableció y se considera válida esta mentira, Esto es que hasta que tú no tienes cubiertas tus necesidades básicas no te puedes dedicar a cosas más espirituales. Eso es completamente absurdo. Los monjes, los ascetas, están todo el tiempo prescindiendo precisamente de toda una serie de necesidades básicas y se dedican al espíritu. Y cualquiera de nosotros sabe que por nuestros hijos somos capaces de los mayores sacrificios, es decir, que en pos de unas ideas estamos dispuestos a sacrificar nuestro bienestar material. Pero ¿qué es lo que pasa? Que vivimos en un mundo de una estructura piramidal y en realidad la pirámide de Maslow es una pirámide estructural en la que estamos metidos nosotros. Hablando de pirámides, no solamente la de Maslow, sino, por ejemplo, no nos hablan nunca. Cuando yo he estudiado historia del arte, a mí nadie me ha hablado más que de las pirámides egipcias y las pirámides mexicanas. Pues resulta que hay pirámides en muchos países. En China hay más de 100. Pero resulta que, viene la fotografía de la derecha, arriba, están plantando árboles encima de las pirámides. ¿Y saben por qué? Para hacerlas desaparecer. Porque según los textos antiguos de los chinos, los que construyeron las pirámides eran altos y rubios. ¿Vale? Entonces es muy molesto para la historia china que cuenta otra película, también basada en una, no mentira, sino una realidad sesgada. Bien, entonces esas fotografías, se pueden sacar fotografías todavía a través de Google Earth, puedes fotografiarlas, hay más de 100 pirámides. Y a los que están interesados por este tema, que a mí me resulta fascinante, les recomiendo el documental La revelación de las pirámides, en las que, bueno, pues establecen toda una serie de conexiones, sobre todo entre distintos monumentos, porque, como hemos dicho antes, tenemos tendencia a, bueno, lo ha explicado Ana María Oliva, a dividir el cuerpo entre cabeza, cuerpo, ¿no? El médico del ojo no cuida el riñón y el médico del pie no cuida el corazón. Pues lo mismo pasa con la historia. El que estudia pirámides de Egipto no estudia Teotihuacán y el que estudia Oriente no estudia Europa, y así no nos enteramos de nada. Pero ahora, por suerte, mucha gente se está dando cuenta de que el mundo es un todo y que nosotros somos un todo y han empezado a buscar relaciones. Por ejemplo, la base de la pirámide del Sol es mexicana, es la misma, es idéntica a la pirámide de Keops y están a miles y miles de kilómetros. Y existe también en este documental, que es bastante reciente, hay una descripción de un alineamiento en el globo que une, perdonen, me he confundido, he puesto Parabas, pero es Paracas, Nazca, Machu Picchu, falta Cuzco, Mali, porque los dogones tienen un conocimiento astronómico increíble que nadie se puede llegar a creer, a entender. Pues pasa por Giza, pasa por Petra, Petrópolis, Ur, Khajuraho, Angkor Wat y termina en la isla de Pascua. Y todo esto está exactamente en la misma alineamiento. Bueno, en Bosnia hay pirámides, pero las más grandes que se han encontrado. La pirámide del Sol, que es esa que ven a la izquierda, tiene más de 500 metros de lado, la base. Y cuando vinieron los académicos a ver estos descubrimientos, dijeron que eso eran formaciones naturales y que las piedras que ven a la derecha eran piedras naturales que se habían colocado así y cortado de esa manera naturalmente. Bueno, es muy impresionante porque en las pirámides de Bosnia estas losas que están hechas de hormigón por el carbono 14 han conseguido datar en 12.000 años de antigüedad. Claro, esto descalabra por completo toda la cronología de la humanidad porque hace 12.000 años estábamos en el Paleolítico, ¿recuerdan? Y ahora resulta que tenemos unas pirámides que hace falta muchísima tecnología para construirlas. Es decir, que no sabemos lo que está pasando, no sabemos nada, pero en los libros de historia quieren hacer una caja muy, muy cerrada. Bien. Se han preguntado los que están aquí, que seguramente alguno será profesor de historia, ¿por qué la historia es historia de la guerra? Cuando cogemos un libro de historia, todos son tratados, guerras, invasiones, pueblos invasores, conquistas, toda la historia de la humanidad está basada en la guerra. ¿Por qué no hacemos una historia de la humanidad basada en el control de la energía? O que la historia de la humanidad fuera la historia del conocimiento, de la filosofía. Pues no, estamos focalizados en que la historia tiene, y esto tiene un propósito, puesto que tiene que haber un enconamiento mental en que el ser humano es un ser
guerrero que está en guerra con los demás, porque forma parte del darwinismo, que estamos todos luchando por la supervivencia. Los grandes estudiosos, los verdaderos estudiosos de la Primera Guerra Mundial siempre llegan al mismo punto. Nadie entiende por qué se montó la Primera Guerra Mundial. Bueno, de acuerdo, mataron a un príncipe heredero, pero no pasa nada, habría otros herederos, digo yo, era el único, ¿no? Entonces, de repente, porque matan a un príncipe heredero, resulta que Alemania, Inglaterra y Estados Unidos y Francia se meten en una guerra mundial que no tiene nada que ver con el principio de esta guerra. Bien, entonces, de hecho, una de las cosas, yo si fuera directora de algún colegio, de algún centro de estudios, pondría una asignatura que sería Historia de la Propaganda. Es súper interesante, porque cuando estudias la historia de la propaganda, descubres que la Primera Guerra Mundial pudo existir, pudo mantenerse por todo el mecanismo de propaganda que se mantuvo, se crearon películas, comités, departamentos de manipulación psicológica, de manipulación social, para que los ingleses, que estaban en muy buenos términos con los alemanes, acabaran odiándolos. Y lo mismo en Estados Unidos. En Estados Unidos no eran amigos de los alemanes, eran germanófilos. De hecho, había muchos alemanes en Estados Unidos y hubo una enorme campaña, que el nombre del director de esta campaña se llama George Creel. De todas formas, quería decirlo al principio, pero me he olvidado. Como doy tantísima información, si hay gente interesada, me escriben a mi Facebook, Pilar Baselga, en el Facebook, y yo les mando el PowerPoint y la bibliografía, para que ellos, para que lo puedan, el que quiera lo pueda seguir investigando. Bien, otro falso término. La guerra española, llamada civil, no fue una guerra civil. Si estaba Hitler bombardeando a los españoles, yo a eso no lo puedo llamar una guerra civil. Fue una guerra internacional y fue la primera parte de la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que, ¿quién escribe los libros de historia? Los vencedores. Ingleses y franceses no quieren que nosotros hablemos de que ellos nos dejaron de lado. No nos olvidemos que aquello no fue una guerra civil, fue un golpe militar. Que atacó a un gobierno que había sido democráticamente electo, y Francia e Inglaterra mirando para otro lado, ¿no? Mientras España estaba siendo destruida. Otra cosa fascinante es la mentira de las revoluciones. En todos los libros de todos los colegios nos hablan de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa no fue para nada una revolución espontánea. Eso fue fabricado, fue manipulado y los valores defendidos por la Revolución Francesa, que son el corazón de los valores de la masonería, en realidad la masonería está detrás. Hay muchos masones estupendos y muchos masones que están por ahí arriba, que son muy, muy manipuladores y que controlan y mueven los hilos. Y uno se puede preguntar, pero bueno, a ver, nos dicen que la Revolución Francesa fue para liberarnos de la dictadura de algunos reyes déspotas, y después, ¿qué es lo que pasa? Que llega Napoleón y se instaura ahí ¿Y quién financió a Napoleón? ¿Algún libro de historia nos ha explicado cómo puede ser que después de 10 años de guerra civil, después de la Revolución Francesa, que aquello fue un caos total, de repente un señor que era un militar, un señor que no era ningún aristócrata, no tenía tierras, no tenía dinero, no tenía fortuna, de repente tiene todo el dinero del mundo para montar el ejército más poderoso y conquistar toda Europa? ¿Cómo fue eso posible? Evidentemente fue financiado por los Rothschild. Esto no existe en los libros de historia. Otra historia que no nos cuentan, la revolución bolchevique. Esto tampoco fue una revolución montada espontáneamente porque había gente que quería deshacerse de los reyes, que eran unos déspotas, o del zar. Mentira podrida. Lenin recibió una maleta de $20.000 que se lo dieron y lo metieron en un tren blindado y lo llevaron a Rusia. Y Trotsky, que estaba muy confortablemente instalado en un piso de la Standard Oil en Nueva York, se casó con la hija de un banquero, y tenía limusina y tenía refrigerador y tenía una vida estupenda, este gran revolucionario, y cuando marcha a Rusia, también con otro maletín con $20.000 que le habían dado los banqueros de Wall Street, y esto está documentado. Tenemos aquí la lista de los financieros. Están, por supuesto, los Rothschild, que estos siempre se apuntan a todo esto, Schiff, Warburg, Rockefeller, otros también que siempre están ahí, JP Morgan, por supuesto, y todos estos financieros van a apoyar la revolución bolchevique. ¿Cuál era su propósito?
acabar con el zar, porque el zar les había plantado cara a los banqueros, estos banqueros occidentales, y le habían dicho, aquí mando yo, y ustedes no van a entrar con su banca. Y se lo quitaron del medio así, o sea, fue una manera de deshacerse del zar. Bien, la Revolución Verde, ¿qué es esto? No sé si esto se está estudiando a fondo en los libros de texto, porque yo desgraciadamente no me sé todo el currículum de los libros de texto, pero bueno, sí, suele tocarse superficialmente. La Revolución Verde, ¿qué es? Es que después de la Segunda Guerra Mundial hay una idea de que hay que hacer una revolución de por un lado, la agricultura intensiva y por otro lado, la ganadería intensiva. Entonces, la agricultura intensiva necesita de grandes máquinas que funcionan con gasolina y luego pesticidas y plaguicidas y fertilizantes químicos. Pero al mismo tiempo la ganadería intensiva tiene a su vez necesidad, porque los animales están estabulados, entonces están muy, muy tristes, están deprimidos, necesitan vacunas y de todo. En realidad, la Revolución Verde, la verdad es que fue el reciclar de la industria de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Y esto lo hicieron los alemanes y los americanos. Esto, como ven, los tanques se reciclan en grandes segadoras y grandes tractores y la química, petroquímica de guerra se reorganiza en plaguicidas, pesticidas y toda la química de la agricultura. Se trataba de separar, porque una vez que tú separas la ganadería de la agricultura ya no pueden vivir. Precisamente siempre estuvieron unidas. En la tierra, si no es fertilizada por el estiércol de las vacas, necesita fertilizantes y a su vez los animales necesitan pastar. Y tiene que estar eso unido. Pues lo han dividido, divide y vencerás de nuevo, para que estemos todos enfermos. Porque ¿qué es lo que pasa? Que las vacas no están hechas para comer pienso. Las vacas necesitan pasto. Por eso tienen 4 estómagos, porque ese proceso se va. Entonces, lo que le pasa a las vacas que comen piensos es que están eternamente con una mala digestión, están enfermas, no pueden digerir y están enfermas. Y esto lo denuncian todos los que trabajan en la ganadería intensiva, lo saben. Bien, los transgénicos son tóxicos. Y esto está provocando tumores cancerígenos, están aquí las pobres ratas llenas de tumores. Esto se sabe, pero ¿qué es lo que pasa? Que los transgénicos están en manos de Monsanto y Monsanto es una de las multinacionales más poderosas del mundo. Enfrentarse a Monsanto es mucho peor que David contra Goliat. Y Monsanto, que es el fabricante de los transgénicos que nos comemos todos los días, porque los transgénicos en España acampan a sus anchas, es el fabricante de veneno para humanos. Monsanto es el especialista de la gente naranja que provocó estas deformidades que pueden ver aquí. Bien, entonces, como todo esto aparece en los libros de texto, en un libro de texto de Anaya, el mayor adelanto ha sido el empleo de compuestos hormonales sintéticos para incrementar el peso del ganado vacuno en explotación intensiva. Ya vamos, calando gota a gota para que los niños vayan aprendiendo tonterías y mentiras. También hay un denostar la agricultura tradicional, que se presenta como algo atrasado y totalmente obsoleto en los libros de texto. Y luego algo que es muy impresionante es es analizar los reales decretos y las leyes educativas. En estos textos aparece la agenda oculta. Si uno lo mira con lupa y entendiendo entre líneas, podemos leer cosas como, por ejemplo, que hay que insistir en los libros de texto sobre la importancia económica de los seres vivos. No dicen los animales. Dentro de los seres vivos estamos nosotros también. Es decir, que tenemos que desarrollar ya la mirada de este me interesa porque me va a ser rentable y este no me interesa porque no me va a ser rentable. Es decir, que somos mercancías y estamos entrenados en que somos mercancías los unos con los otros. Aquí un pequeño, por si no lo sabían, hay 4 tipos de huevos. Cuando compramos huevos con 3 es que están metidos en un campo en Auschwitz, ahí arriba a la izquierda. A la derecha tampoco está muy bien, que digamos, el número 2, y abajo pues ya están mucho mejor, están caminando, y las del 0 son los más difíciles de encontrar. Por cierto, hay muy pocos huevos que se crían como deberían criarse. Bien. Hablemos de las cosas buenas también. Todo lo que he dicho no significa que no haya solución. Hay soluciones, hay otras maneras de vivir en el mundo. Otro mundo es posible y lo están haciendo muchos
españoles ya, ayudados, bueno, uno de los padres de este movimiento llamado Agricultura Regenerativa se llama Jairo Restrepo, él es colombiano, ha venido muchísimo, ha dado muchas charlas, les recomiendo que lo busquen en internet, sus charlas son estupendas y sus vídeos. Luego tenemos, por ejemplo, a Alfredo Maestro, que hace un vino natural en Peñafiel que gana concursos, Antonio Gómez en La Solanilla, que vive estupendamente con sus vacas Highland y es muy feliz, y sus animales comen pasto. Luego tenemos a Alfonso Criado, que también se dedica al pastoreo y a la carne de pasto, no a la carne de pienso. Y bueno, Francisco Rodríguez León de Carmona, es decir, en muchas partes. Yo he citado estos, pero hay muchos más. Quiero decir, estos son ejemplos, estas personas demuestran que es rentable, que se puede vivir perfectamente haciendo una agricultura sana, con animales felices, en el que todo es holístico y está integrado. Y es un gusto trabajar y comerse esa comida, vender esa comida. Y que no hay la gente tiene miedo, la gente ha asumido que si tú no le metes clenbuterol a tus vacas te vas a morir de hambre. Y que si no echas pesticida no va a crecer nada en tu campo. Todo eso es mentira. Bueno, quería hacer una cita a este gran admirado mío, que es Josep Pamiés, que demuestra que otro mundo es posible. Y esta la he puesto porque después de tantos horrores quería descansar un poquito con esta monada, que no estamos en guerra. El mundo no está en guerra, la naturaleza no está en guerra. Basta con pararse un momentito para ver el suelo de la hierba y empiezas a ver todos los bichitos que hay. No están en guerra, pasan unos, pasan otros, no se están devorando ni se están peleando. Eso es una fabricación. Esta será tal vez una de las mentiras que más les llame la atención. La mentira del mayo del 68. Todos nos hemos creído la película de que el 68 fue una revolución de los jóvenes, tal y cual, no sé qué. La realidad es que el verdadero propósito del mayo del 68 era defenestrar a De Gaulle. Ese era el propósito. ¿Y por qué querían sacarse de encima a De Gaulle, que tenía un pasado de héroe de la resistencia? Y era como, de hecho medía más de 2 metros, era una torre invencible. Bueno, pues el mayo del 68 fue utilizado para quitárselo del medio. ¿Pero qué había hecho este señor que molestara tanto? Pues había abandonado la OTAN. Había acusado a Israel de ser el agresor en la guerra del 67 y declaró el embargo a Israel. Rechazó el despliegue de las tropas de la ONU en el Congo. Estimuló a los estados latinoamericanos a liberarse del imperialismo estadounidense. Se pronunció a favor de la independencia de Quebec. Se opuso categóricamente contra el expansionismo de Israel y denunció la política de conquista y de dominación de Palestina. Y después, en el 69, después de un ataque de Israel contra el Líbano, rechazó vender armas a Israel, sus famosos aviones Mirage número 5. Esto es el motivo de la revolución del mayo del 68, que como todos ustedes saben fue una tontería, porque no pasó absolutamente nada después. Nada bueno, en mi opinión, bastante malo. Bueno, otras revoluciones que se están montando, cuando las empezamos a escudriñar, les remito a Michel Chossudovsky, que es un sociólogo especialista en este tema y que ha escrito y dado conferencias muy interesantes sobre este tema. Las revoluciones estas llamadas de colores que han tenido lugar en Ucrania, en Georgia, en Yugoslavia, en Líbano, curiosamente todas tienen los mismos símbolos, los mismos diseños. Dicen, tú, ¿pero qué pasa? ¿Que están todos contratando los mismos diseñadores? Pues es que hay todo un sistema de los Estados Unidos y de los servicios secretos, como podéis ver aquí, y luego abajo en las líneas naranjas pueden ver que todos estos departamentos están entrenando, financiando, dando la logística y la cobertura mediática. Intenten ustedes montar una revolución. A ver qué tal. Es dificilísimo. Y la última es la de Hong Kong, pero esta no les está saliendo nada bien, me parece. Bueno, por supuesto, la libertad de prensa es una mentira como una catedral. Ya todos sabemos que los grandes medios de comunicación, sean televisiones o diarios, están completamente bajo la mano de grupos bancarios y de grupos mediáticos que a la vez están controlados por grupos bancarios. Y que no va a salir nada en la televisión. Y no se crean nada de la Sexta. La Sexta ha sido creada como la falsa cadena amiga, como la cadena amiga, pero es una falsa cadena amiga. Évolé
hizo entrevistas, se fue a Grecia y se fue a Islandia, cuando la revolución islandesa y todo esto, y entrevistaba a los revolucionarios, y 40 minutos, y luego cogía 3 minutos. Y estaban furiosos, porque les habían completamente deformado el mensaje que ellos habían dado. O sea que, ojito con Évole, y luego el jueguito este del 23F fue también otra cosa. Bueno, no es el momento de hablar de La Sexta, no les voy a hacer publicidad, pero ojo que no es la cadena amiga que se presenta. El 23F, justamente. Esto ya está más que estudiado, lo que pasa es que no sale en televisión. El 23F fue un golpe organizado por el CSID con la colaboración del rey. ¿Cuál era el propósito? Legitimizar un rey que era ilegítimo. El rey que teníamos que tener, después del referéndum del 78, era su padre, era el conde de Barcelona. Y Juan Carlos era el candidato de Franco. Entonces era un rey ilegítimo y franquista. Y entonces, para legitimar, montaron un falso golpe de Estado, de manera que él pudiera salir victorioso y como que él ha salvado la patria y la democracia. Otro muy triste, este es de las historias más tristes, qué casualidad que nunca se habla de esto, el síndrome tóxico no fue el aceite de la colza, fue una operación, una guerra bacteriológica de los Estados Unidos para forzar a España a entrar en la OTAN. Y funcionó. Esto empezó en el mes después del 23F, fue en marzo, más o menos, pues que fue el 23F y un mes después empezaban con lo de la colza. Y en marzo, y en abril, y en mayo, y en junio murieron miles de personas. Y las personas que lo denunciaron, que no era el aceite de la colza, que eran organofosforados, que estaban metidos dentro de unos tomates que fueron vendidos en muchos puntos de España, el señor doctor Antonio Muro, que llevaba la investigación de este tema, pues le indujeron un cáncer y murió a los pocos meses, y él sabía que le habían provocado esa enfermedad. Entonces, bueno, también Andreas Faber-Kaiser, un periodista muy atrevido, que lo dijo, publicó el Pacto de Silencio, lo pueden encontrar en Internet, describe toda la historia del síndrome tóxico, que es todo un montaje, para conseguir que España entre en la OTAN. El 11S, por supuesto, es el mayor golpe de Estado que podemos conocer. Hay un vídeo que para mí ha sido tal vez el más curioso, es uno que se llama nosed out, es decir, la nariz afuera, nosed out, o nariceando hacia afuera. Entonces es un vídeo en el que se ve que la torre de la izquierda ya está en llamas, la torre de la derecha está todavía íntegra, y llega el avión, percute el edificio, o eso parece, hay una explosión, pero luego el avión continúa y saca el morrito por detrás. Es decir, que es un montaje. Montan la película, que un avión entra por aquí y sale por ahí, pero no cortaron lo suficientemente pronto, entonces se ve la nariz salir. En el 11S hubo, como saben, varias cosas extrañas, como por ejemplo el atentado, la bomba o lo que fuera. Dijeron que había un avión que se había estrellado contra el Pentágono, pero luego resulta que ahí no había avión, no había alas, no había ruedas, no había nada, había simplemente un agujero circular. Y eso se puede ver en los vídeos, y después corriendo trajeron una rueda que la pusieron para filmar más adelante. Pero las primeras imágenes solamente se ve un agujero redondo, en realidad fue un misil. Y luego el edificio, hubo las dos torres gemelas y luego un tercer edificio que cayó, el World Trade Center 7, que también cayó, pero que era una demolición por control remoto, o sea, una demolición controlada. Nada de atentados ni nada. El dinero, estamos viviendo en un dinero que es absolutamente mentira. La Reserva Federal, supuestamente el organismo que, digamos, controla la impresión de dólares, que en el fondo sigue siendo una de las monedas que dirigen la economía mundial, pues ni es reserva ni es federal. Es un grupo de 5 bancos que se reunieron a escondidas en el Jekyll Island, que es una isla de los millonarios, y ahí en 1910 decidieron crear este banco central, pero un banco central privado, pero que todo el mundo se creyera que era un banco central nacional. Bien, ¿alguien sabe la diferencia entre la Comisión Europea y el Parlamento Europeo? ¿Nosotros a quién votamos? Vale. ¿Y quién decide todo? La Comisión. Bien, pues eso sí que lo saben. Es decir, la Comisión nadie sabe quién la nombra, aparecen nombrados los comisarios,
Y son ellos los que deciden todo. En este momento se está decidiendo en secreto, con el mayor secretismo y ocultismo, un tratado de libre comercio, el TTIP, entre Estados Unidos y Europa. Cuando eso se firme, estaremos acabados, porque las empresas americanas que manipulan y utilizan transgénicos como les da la gana podrán vender lo que quieran y nadie les podrá frenar. Es una manera de poner fin a las soberanías nacionales y a las legislaciones nacionales. Ahora todavía existe un poco de legislación en cada país de la Unión Europea, ¿no? Y el Parlamento Europeo, pues por ejemplo, están teniendo estas discusiones sobre el TTIP y hay 2 o 3 europarlamentarios que pueden asistir, bajo la condición de que no cuenten nada de lo que van a oír. Fíjense si será el secretismo grande. La Unión Europea no es una democracia. En realidad, lo que es muy interesante saber es que el primer presidente de la Comisión Europea fue Walter Hallstein. ¿Y ese señor quién era? Pues fue el legislador del Tercer Reich, que fue el que estableció el marco legal para organizar el Großraum, que quiere decir en alemán el gran espacio, ¿no? Y que fue el mentor del Tercer Reich. Pues ese señor no pasó ni por los juicios de Nuremberg, tranquilamente, y fue el creador del marco legal de la Unión Europea. Sobre este tema les recomiendo el libro que está a la derecha, Las raíces nazis de la Unión Europea, que la pueden encontrar en Internet. Bueno, yo creo que aquí muchos de nosotros ya somos conscientes de esto, de la mentira de la medicina. La medicina en realidad es un negocio, ¿eh? El sistema de salud es el sistema de la enfermedad. Se trata de hacer enfermos crónicos, es decir, de fidelizar al cliente, y no se trata de curar a nadie. Entonces, sobre esto hay infinitas literaturas, libros muy interesantes, muy bien documentados en todos los idiomas. Las vacunas están siendo denunciadas en muchos sitios. Les recomiendo el blog Miguel Jara, que es un bufete de abogados también que defiende a los que están afectados por las vacunas, porque cada vez más hay más niños autistas y problemas con las vacunas del virus del papiloma humano, que no funciona porque no funciona. El colesterol, por supuesto, es otra de estas mentiras que se han inventado para que compremos más medicinas. Y las enfermedades mentales, el TDAH de los niños es simplemente que los niños se aburren, y los niños son niños y tienen que jugar y tienen que divertirse y tienen que crear y no estar encerrados en aulas haciendo cosas que les aburren soberanamente. Y una de estas Biblias es el DSM-5, que cada vez engorda más esa Biblia de las enfermedades mentales, porque cada vez quieren que estemos más medicados y sobre todo que mediquemos más a los niños. El ébola está siendo, bueno, por suerte ya cada vez la gente se lo cree menos. Ya pasó con la gripe NH1N1, que fue un montaje. También es un gran negocio y en realidad no solamente es negocio, sino que también hay un deseo eugenésico de control de la población. Para que quede claro, detrás del síndrome tóxico estaba Bayer, detrás de los piensos y los fertilizantes y los plaguicidas está Bayer, detrás de cantidad de tratamientos, quimioterapia y radioterapia son de Bayer. ¿Y Bayer quién es? IG Farben. ¿Y quién era IG Farben? Que se ha dividido en Bayer, Bars y Höchst, pues era la gran petroquímica de la guerra del Tercer Reich. Y Auschwitz no era solamente un campo de concentración, era un campo de mano de obra esclava para poder fabricar a bajo precio todas estas explosivos. Y es decir, que los presos de Auschwitz fabricaban el Zyklon B, que después iban a utilizar contra ellos. Esto es una cosa difícil de entender, ¿no? Bien, y no solamente Bayer se surtía de todos estos presos de los campos de concentración, sino también Siemens y Krupp y muchos otros. Bueno, el flúor, por supuesto, es otra mentira. El flúor no es nada que nos ayude a luchar contra la caries. Al contrario, hay muchos estudios que demuestran que el flúor no ayuda, sino que incluso a veces perjudica. Y lo peor de todo es que tienen ustedes que saber la historia del flúor. El flúor se añade al dentífrico en el año 55. Fíjense, es que pasan muchas cosas después de la Segunda Guerra Mundial, es muy interesante. Calcifica la glándula pineal, se introducía en los campos de concentración porque inhibe la rebeldía. Cuando vemos esas fotografías en que en los campos de concentración están los presos así tirados y dices, pero bueno, si estos son 10.000 y los otros, los guardianes son 100,
Y contra 10.000, ¿cómo puede ser que no se levantaran contra ellos? Porque estaban dopados y el fluoruro de sodio es el principal ingrediente del matarratas, pero también del Ritalin y del Prozac. Por eso la gente, cuando se toma Prozac, está tan... ¡Ay, pues qué bien, ya no estoy mal deprimida! Claro, no, estás agilipollado, claro. Entonces, el flúor está prohibido en muchos países. Lo han prohibido en China, en Alemania, en Francia, Dinamarca, Noruega, Suecia, Austria, Hungría, Bélgica, Holanda y Japón. En España está permitido. Y el otro día, leyendo aquí el boletín oficial del 27 de febrero de 2013, donde hay una lista de los aditivos legales al agua, la verdad que se me quitó las ganas de beber agua del grifo por el resto de mi vida. Y uno de ellos es el fluoruro de sodio. Bien, el aspartamo. El aspartamo es este edulcorante que está en todos los productos light y que es altamente cancerígeno. Siempre se prohibió, estaba totalmente prohibido por el Food and Drug Administration en Estados Unidos. Pero en 1981 Donald Rumsfeld entra en el gobierno de Reagan y él era el presidente de la empresa que fabricaba el aspartamo y lo permitieron, con 79 premios Nobel en contra. Y después, unos años después, ¿quién adquirió el veneno para humanos? Monsanto. Muy bien, pues esto se sabe. Y el aspartamo se lo estamos dando a los niños cuando compramos chuches, cuando toman productos light y galletas light y Coca-Cola light y todas esas porquerías. Bueno, por supuesto que estamos con nuestros coches de gasolina, estamos en el paleolítico. O sea, no hay ningún sentido de que estemos todavía con coches de gasolina. En el año 1898 ya ganó una carrera un coche eléctrico, que le ganó a los coches de gasolina. Pero ¿qué es lo que pasa? Que las petroleras tienen la manga muy larga. Y aunque Thomas Edison y Henry Ford hicieron un coche eléctrico en 1914, les quemaron el almacén como señal de que, guapitos, esto va a ser que no. Vamos a limitar. En este momento hay un coche de aire comprimido por la empresa Tata en la India que funciona con un depósito que cuesta 3 euros llenarlo. Y el coche tiene 300 kilómetros de autonomía y cuesta 5.000 euros. Así que yo voy a hacer un grupo de compra por si se quieren ustedes apuntar para comprar esos que por supuesto Repsol no va a querer que entremos con esos coches en España. Bien, lo siento por la gente que es fanática de Walt Disney. Walt Disney tiene toda una agenda oculta que se puede ver. Ustedes meten Walt Disney subliminal y les van a salir muchas imágenes en las que se ven referencias al sexo, como pueden ver a la izquierda un falo erecto en el vestido de Minnie. El sueño del Rey León son estrellas que dibujan la palabra sex, abajo en el medio un pene erecto en el castillo de la Sirenita y así sucesivamente. Esto es tremendo, les voy a leer. ¿Cómo se consigue someter a la población? Multiplicando sus confrontaciones y ataques emocionales por la violación mental y emocional, por medio de un estancamiento constante en la violencia, la guerra, el sexo, en los medios de comunicación, en particular la televisión y los periódicos, dándoles en exceso lo que ellos desean, comida basura para el espíritu y privándoles de lo que realmente necesitan. Esto siempre es de las armas silenciosas para guerras tranquilas. Esta es una vedette de estas, una niña de Disney que ahora está haciendo este tipo de espectáculos. Es decir, está haciendo espectáculos pornográficos para niños. Bien, esta es una mentira como una catedral. El mayor productor de opio del mundo está controlado por la CIA. Es la producción que hay en Afganistán. Y el mayor productor de opio de España, ¿quién es? El señor Abello. Bien, el World Wide Fund, este es el grupo de defensa de la naturaleza. ¿Quiénes son los creadores? 2 amigos íntimos, los 2 famosos nazis, Príncipe Bernardo de Holanda y el Príncipe Felipe de Edimburgo, respectivamente. Shell y BP son los que están detrás. Y en cambio climático es la última de las cosas que voy a decir hoy. El cambio climático, a no confundir con la modificación climática. O sea, ya empezamos mal. El cambio climático es natural, es normal, siempre ha habido cambios climáticos, tenemos huellas de dinosaurios en La Rioja, que era una zona de clima tropical, en tiempos de los dinosaurios, hace millones de años. Bueno, pues ahora ya no es así. Esto es un cambio climático, pero hay una modificación climática que está teniendo lugar intencionadamente, y ahora voy a hablar de esto. Entonces hay una mentira del cambio.
Nos están diciendo que el cambio climático se debe a un calentamiento por el CO2 fabricado por el hombre. ¿Bien? Es mentira. Está aumentando el hielo. Primero, el invierno pasado ha habido una cantidad de hielo y unos fríos que no han sido normales. El hielo del Ártico ha crecido un 60%. Fíjense ustedes la manipulación de la información. Dicen, desafiante glaciar argentino, que está contradiciendo las ideas del calentamiento global. ¿Cómo se atreve a llevar la contraria? Y fíjense el hielo alrededor de la Antártida, nunca ha sido tan grande. Y luego ya para morirte de risa, son unos científicos que van a la Antártida en diciembre, que es verano, para ver el calentamiento del global, y resulta que quedan atrapados, 2 rompehielos quedan atrapados en el hielo y finalmente los tienen que evacuar en helicóptero. Bien. Entonces, yo formo parte de esta asociación, ANECIL, soy la secretaria de esta asociación de Cielos Limpios, que está denunciando la geoingeniería. ¿Qué es la geoingeniería? Pues la geoingeniería es la manipulación del clima para supuestamente contrarrestar el cambio climático. Si ustedes ven en el cielo estas rayas que forman los aviones, esto no es vapor de agua, esto es una serie de sustancias, porque el vapor de agua desaparece. Eso se llama un contrail, pero si se quedan en cuadriculan y se empieza a hacer una especie de malla que se desplaza así con el tiempo, pues es que están cargados de sustancias químicas, principalmente metales. Entonces, siempre se nos ha dicho que los chemtrails, ustedes meten en internet chemtrails, aparece teoría de la conspiración de las estelas químicas, pero no resulta que la palabra chemtrail, como pueden ver en este microfilm no es un invento, ahí lo pone, US Department of Defense o algo así, no lo puedo ver que está muy chiquitito. Bien, y lo pueden ver, está escrita la palabra chemtrail. Los chemtrails son estelas químicas que se utiliza el ejército americano desde hace más de 20 años para manipular el clima. Y para colmo, para normalizar que estas rayas son normales, se han introducido en los libros de texto. Y hay niños de primaria que están estudiando que una recta es una raya en el cielo. Primero, no es científico, porque una raya, una recta es la línea más corta entre 2 puntos, pero un avión no hace una línea recta. Lo siento, la línea se mueve, se altera. Entonces ya vamos mal. Es decir, que tendríamos que investigar a ver quién está detrás de Vicens Vives, quién está detrás de estos libros, para que vayan introduciendo esta manipulación mental para normalizar algo que no lo es en absoluto. Bien, mi bibliografía está aquí, pero lo que yo querría terminar con una de las ideas fundamentales, que es que una vez que tenemos la información, tenemos conocimiento, el conocimiento lleva a la sabiduría y la sabiduría lleva a la acción. Si no tenemos la información que he dado ahora, no nos podemos dedicar a construir un mundo nuevo. Por eso, nuestra responsabilidad como docentes es que cuando aparecen este tipo de mentiras en los libros de texto, tenemos que denunciarlo. Yo no sé si cómo se puede hacer, si se puede denunciar, por lo menos decirle al director del colegio: este libro no se puede utilizar aquí, y pedir que devolverlo, pedir que se nos devuelva el dinero, no sé. No podemos tolerar que las aulas de los centros de enseñanza se conviertan en lugares en los que atornillamos mentiras del poder en la cabeza de los niños. Tenemos que ser responsables de nuestros actos y no ser obedientes a las órdenes que vienen de arriba. Espero que mi información os haya aportado algo. Muchas gracias. Muchas gracias.